Vamos a ver este circuito de una topología de realimentación que ya vimos, pero para reforzar algunos conceptos, ¿sí? El ejercicio básicamente lo que nos da como dato es tenemos una fuente de corriente espejo que con una polarización de 1 mA, ustedes van a dimensionar el resistor R para lograrlo, polariza con aproximadamente medio miliamper cada uno de los dos transistores T1 y T2 que trabajan en una configuración amplificador diferencial, con un T3 trabajando en una topología base común. Es decir que la salida de T2 ataca el emisor de T3 en una topología base común, porque la base esta está desacoplada con este capacitor a la fuente, a masa. Por lo tanto, estos dos transistores juegan un papel de cascode que, como vieron ya en aplicada 1, va a tener beneficios en lo que es respuesta de alta frecuencia. ¿Sí? Para eso están los datos aquí expresados. Fuente de alimentación, RS. No vamos a utilizar estos parámetros de HFE, sino que vamos a armar todo nuestro circuito con BC547B, de manera que lo podamos simular y verificar. El resto no tendría mayores inconvenientes, así que lo primero que vamos a hacer es verificar de qué topología estamos hablando. Tenemos una señal BS con una señal BO muestreada en este nodo, generando una tensión BF sobre esta R3. Por lo tanto, la topología de realimentación es tensión serie y el parámetro que vamos a idealizar en nuestra topología es transferencia de tensión, ABS. En cuanto a la tensión, la realimentación, la confirmación de que es una realimentación negativa, vamos a aplicar un semiciclo positivo en la base de este transistor, que se traduce, al salir por la otra rama, en un semiciclo positivo en el colector de T3. Como acá tengo un divisor resistivo que me genera, en base a la BO, la BF, tengo una señal positiva en la base de T2, por lo tanto, estamos ante una realimentación negativa. Bien, planteando la condición que acabamos de modificar, originalmente era 2 mA, la pasamos a 1 mA. La condición de la fuente de corriente es de 1 mA, por lo que planteando la ecuación de la fuente de corriente espejo, vamos a dimensionar el valor de R, el valor que va a polarizar la fuente espejo. En este caso nos da 11,7K, con lo que adoptamos un valor comercial de 12K, que nos da perfectamente para la configuración y la posterior verificación en el simulador. Analizando el circuito dinámico, vamos a pasivar la realimentación, reflejando tanto en la entrada como en la salida la impedancia de la malla de realimentación. En la entrada me va a aparecer en paralelo con la R3 la R4, que es la RF, digámoslo así. Y en la salida me aparece la serie R4, R3. Con eso vamos a definir dos parámetros con los cuales vamos a trabajar. Por un lado, todo el paralelo de RD, que va a estar conformado por R2, paralelo con RL, paralelo con R4 más R3. Y por otro lado, esta nueva R'S, que va a ser R3 paralelo con R4, que cumple muy bien con la condición de que sea igual que la RS que tenemos acá, aproximadamente 500 ohm. Respecto al valor de la RD, si analizamos un poquito y por el momento nos olvidamos de la resistencia RO del base común T3, tendríamos 10K de R2,
10.500 ohm de R4 más R3 y la RL de 150K. Con lo que todo ese paralelo termina en el orden de los 4,8K. Como dijimos en el comienzo, la transferencia que va a idealizarse es una transferencia de tensiones, por lo que debemos calcular la transferencia ABS de nuestro circuito sin realimentación, pero poniendo de manifiesto las impedancias de la malla. Por lo tanto, nos queda una señal de entrada, RS, el HIE del transistor 1, de la entrada diferencial. Como lo estamos analizando como amplificador diferencial, por eso la señal de entrada no es BS, sino es BS sobre 2. Por el lado de la salida, estamos atacando un base común que está formado acá. Esto que está acá, el HIE3 y este generador de corriente. Desdoblando eso, convirtiéndolo en un base común, nos queda BS sobre 2, RS, HIE1, el generador de corriente controlado por la corriente de entrada del transistor 1, la resistencia de salida, en este caso del transistor 2, y el HIB3, impedancia de entrada del base común, con su generador de salida, HIB3, multiplicado por la IE3. Todo eso atacando una RD, que es la que calculamos recién, de 4,8K. Avanzando con la expresión de la transferencia de tensiones, llegamos a que ABS va a ser, vamos a ponerlo acá, va a ser un desdoblado de dos cocientes de tensiones, BO a B1 y B1 a BS. Aquí tenemos representada la B1. Analizando cada uno de los cocientes, podemos plantear lo siguiente. B1 es IE3 por HIB3. Está acá. Esto que está acá. Eso es B1. ¿Correcto? Por otro lado, BO es HFB3 IE3 por RD. El primer cociente, BO a B1, lo planteamos aquí y nos dice que es, reemplazando estas dos ecuaciones, nos queda prácticamente igual a RD sobre HIB3. Para analizar la malla de entrada, o el primer divisor de tensiones, tenemos que plantear B1 a BS. En ese caso, venimos acá, B1 va a ser HFE IB2, HFE2 por IB2, por el paralelo de la RO2 paralelo con HIB3. HIB3 es muy chiquita versus la RO2. Por lo tanto, este paralelo prácticamente es HIB3. De esta manera, sabemos que BS sobre 2 va a ser igual a IB2 por RS más HIE3. Despejando esta ecuación y planteando el primer cociente, el segundo cociente del factor que multiplicaba, obtenemos la relación B1 a BS, que nos da HIE3 sobre 2 veces RS más HIE2. Reemplazando el producto de los dos cocientes, obtenemos ABS, que nos da como resultado final RD por HFE3 sobre 2 veces RS más HIE2. En realidad, si analizamos rápidamente nuestro circuito, pensemos que es un amplificador diferencial, este que está acá, es un amplificador diferencial cargado con un base común, por lo que la transferencia, la transconductancia diferencial
del amplificador es igual que la transconductancia diferencial de un amplificador diferencial cargado con resistores. Por lo tanto, es igual a la transferencia de tensiones Gm sobre 2 por Rd, que es prácticamente lo que llegamos en nuestra ecuación, donde llegamos a que ABS es aproximadamente Gm sobre 2 Rd, donde Gm es la transconductancia del transistor 1-2, digamos, cualquiera de ellos dos del par. Planteamos la ganancia de tensión realimentada, ABF, ABS, que es la que acabamos de calcular, la debemos dividir por D. El factor D está conformado por 1 más beta ABS. ABS lo acabamos de calcular. D va a ser este producto, esta ecuación, 1 más beta por ABS. Deberíamos definir el factor beta, que está formado por esta malla de realimentación, donde muestrea BO y realimenta BF. Por lo tanto, beta, que es igual a BF con respecto a BO, es igual a R3 sobre R4 más R3. Numéricamente hablando, beta es 0,0476. ABS no la tenemos calculada numéricamente en el paso anterior, pero está en el orden de los 48-50 veces. Es una ganancia relativamente baja. Por lo tanto, si nos fijamos, el valor del D que nos da eso, nos da orden de 3,28 veces. ¿Lo ven acá? ¿Qué significa esto? Que la ganancia va a estar atenuada de veces, la impedancia de entrada, que por tratarse de una entrada diferencial es 2 veces RS más HIE, va a estar afectada por D veces, va a subir de veces, y la resistencia de salida del sistema va a bajar de veces. Si analizamos la resistencia de salida del sistema, tendríamos que contemplar la resistencia de salida del base común, que sabemos que es una resistencia alta, R2, que era del orden de los 10K, esta suma, que es 10.500 ohm, y esta RL, que son 150K. Todo ese paralelo nos termina dando orden de 4,8K, que va a ser afectado o va a ser disminuido de veces por la topología de realimentación. Habiendo hecho estos cálculos, notamos que si suponemos que nuestro amplificador está bien realimentado y la transferencia del lazo abierto es alta, podíamos aproximar que la ganancia de tensión realimentada era aproximadamente 1 sobre beta. Ahora bien, si calculamos 1 sobre beta nos da 21, que sería la ABSF idealizada o teórica aproximada. Mientras que cuando la calculamos, obtenemos una ABSF de 15. Esta diferencia que tenemos, que es bastante importante, de 15 a 21, se debe a que la ABS es baja. Fíjense que estamos hablando del orden de 48 veces. Atacando un poco el tema de la ganancia de lazo abierto, que notamos que fue baja, vamos a tratar de mejorar un poco nuestro circuito. En primera instancia, uno mirando este circuito hubiera esperado tener un nivel de ganancia más alto. Pero, si analizamos en profundidad, este circuito y este circuito terminan teniendo la misma ganancia, ya que este transistor que está acá no aporta nada a la transconductancia diferencial. Si recordamos que la transconductancia diferencial es la corriente de salida con la salida en corto dividido BD,
Como este transistor está en base común, no gana corriente. Por lo tanto, la transconductancia diferencial de este circuito o de este es exactamente la misma. Además de eso, sabiendo que se trata de una carga resistiva, es decir, no tenemos efecto de carga activa, la transconductancia diferencial era igual a la transconductancia del transistor del par diferencial dividido 2. Esto hizo que la ganancia a la que podíamos llegar es relativamente baja. Basándonos en eso, vamos a hacer una pequeña modificación de nuestro circuito agregando una etapa siguiente. Es decir, vamos a agregar esta etapa que está acá formada por T4 en una topología emisor común. Lo que hacemos que es invertimos la estructura de las salidas para tomar el cambio de fase, ya que como este transistor invierte fase, tengo que tener un cambio de fase para lograr estar con realimentación negativa. Por lo tanto, no tengo demasiado cambio en esta primera etapa. Hay un cambio, que es que hoy teníamos como RD este resistor R2 paralelo con 10.500 ohm. Ahora en este momento lo tenemos en paralelo con un HIE que va a ser un poco menor. Es decir que por ese lado la RD se me ve atenuada, pero en contraposición tengo el producto de la ganancia que teníamos hoy por la ganancia de un emisor común. Emisor común que además lo vamos a usar estratégicamente para obtener acá 0 volt. Es decir, en vez de referenciarme a masa, este resistor, lo voy a referenciar a la tensión negativa, a los menos 12. Con lo que para básicamente 1 mA, que es la polarización de este transistor, voy a permitir, colocando acá un resistor del orden de los 12K, tener acá 0 volt. ¿Eso qué ventaja me va a traer? Me va a permitir conectar tanto la RL como la RF que acopla a este resistor totalmente en continua, con lo que logramos tener un amplificador realimentado en continua con todas las ventajas que tenemos. En este caso, la ganancia de lazo abierto del sistema sin realimentar va a estar en el orden de las 10.000 veces. Hay que sacar los cálculos exactos, después lo vamos a simular. Y en ese caso sí, cuando lo ensayen, van a encontrar que la ganancia realimentada va a estar prácticamente en los 21, que es el 1 sobre beta. Por lo tanto, aquí podríamos conectar la RF de 10K directamente a este nodo, sin necesidad de poner un capacitor de acoplamiento. Este sería el circuito final que ustedes deberían ensayar en el SPICE para confirmar todos los valores que acabamos de plantear. Paralelamente van a medir con el SPICE la resistencia de entrada realimentada y van a medir la resistencia de salida de nuestro amplificador, que como ya vimos, la resistencia de salida baja de veces. Así que terminamos con niveles de impedancia de salida realimentada del orden de los 10 ohms.